gente. ¿Qué tal? ¿Escuchan bien? Hola, hola. Sí, se escucha bien, profe. Buenas, ¿cómo está? Buenas, así Buenas. es. Buenas. Buenas. Bueno, a ver. Espero que hayan tenido tiempo para practicar, hacer ejercicio, hacer ETP, hacer muchas cosas. Bueno, vamos a arrancar. La idea de hoy básicamente es ver el ejercicio que habíamos visto y empezar a ver un concepto nuevo que vamos a profundizar un poco más la semana que viene. Así que bueno, vamos a arrancar así derecho, que tenemos poco tiempo, y ver qué onda. Bueno, cuéntenme lo que plantearon para el ejercicio de Dr. Casa, y que hablaba de enfermedades, que teníamos las autoinmunes, las infecciosas. ¿Qué pueden decirme o comentarme? Teníamos personas. Porfa, al menos hasta la parte del ejercicio de esta temporada necesito una mano. Al menos lo poco que se acuerden o lo que hayan encarado. Nada, nadie lo leyó, no lo leyeron. Y mínimo necesitamos una persona. Una clase de persona. Ok, perfecto. Y una clase de enfermedad. Ok. O sea, tenemos la idea de que existen dos cosas. Primero las personas, después las enfermedades. Ok. Ahora. ¿Las enfermedades pueden ser dos clases distintas? Porque una son las infecciosas y la otra las autoinmunes. Claro, tenemos dos enfermedades, dos tipos o jerarquías distintos de enfermedades, y ¿se comportan igual o se comportan distintos? Como que eso es lo que te va a decir si hay más de una clase o no. Por lo que dice el enunciado, distinto. Exactamente, por lo que dice el enunciado es distinto. Ahí unas destruyen lo leo chiquito, bueno, pero que lo Sí. una destruyen a la persona, la cantidad de las células, y la otra aumentan la temperatura en grados. Buenísimo. Entonces, por un lado dice, cualquier persona puede contraer enfermedades. Esto nos da la pauta de que una persona puede adquirir una enfermedad. En el momento que contrae una enfermedad no le causa ningún efecto, pero cada día que vive una persona con su enfermedad se producen sus efectos. Entonces, en principio podríamos modelar la persona y seguramente lleguen a la conclusión, si se ponen a hacerlo, de que hay enfermedad infecciosa y enfermedad autoinmune. Sabemos que la persona tiene enfermedades y que las puede adquirir. Entonces podemos agregarle un método a adquirir enfermedad que le haga enfermedades. No sé si la letra se ve bien de acá. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, se ve bien. Entonces, bueno, le agregamos el adquirir para agregar uno. En el momento que contrae una enfermedad, no le pasa nada, solo le agrega, pero cada día que vive su enfermedad le produce efectos.
Entonces, por un lado, sabemos que cuando vive le pasan efectos. Ahora vamos a ver qué son los efectos. De toda enfermedad se conoce la cantidad de células que amenaza a partir de la persona enferma, que depende de qué enfermedad sea y puede ir cambiando a medida que transcurre el tiempo, atenuándose o agravándose. Entonces, podemos saber las células afectadas. Dice de cada una. Entonces vamos a poner que tiene células afectadas, se las ponemos a las dos. O sea, cosas que nos quedan pendientes. Las voy a dejar en negrita, así nos acordamos. Bueno, que viva la persona. Y bueno, pueden ir cambiando, atenuándose o agravándose. Eso no afecta. El efecto que provoca en una persona es las enfermedades infecciosas. ¿Sí? O sea, esto es el efecto. Esto es lo que pasa cuando pasa un día. Las infecciosas, como la malaria y otitis, que son ejemplos de enfermedades infecciosas, aumentan la temperatura de la persona infectada en tantos grados como la milésima parte de las células amenazadas. Entonces sería básicamente darle una responsabilidad, un método, un mensaje, afectar a la persona y le va a aumentar la temperatura, dice, aumentar temperatura. En persona tendrías que declarar la variable temperatura y un método para... ¿O no? Para incrementarla. Sí, el aumentar. Ahora lo sumamos. En cuanto, en tantos grados como la milésima parte de las células amenazadas. Entonces, acá será dividido 1000. Vamos acá, vamos a implementar esto. Y esto, si tuviera tiempo, habría que hacerlo un test a cada una de estas cosas. Temperatura. Y acá sería temperatura más igual o aumento con el... Acá una persona con ¿cuánta temperatura dicen que es el default? 36, 36,5, no sé. Depende 36, 36. Hay un médico por acá, un médico en la sala, alguien, enfermero. Bien. Nada, y le ponemos el aumento y con eso ya cumplimos. Después dice que las autoinmunes, como el lupus, le destruyen a la persona la cantidad de células amenazadas. Ok. Entonces, sería también un afectar, que afecta a la persona. Y en este caso, destruir las células afectadas. Vamos a ver un segundito. Vamos a buscar células. Ok, bueno, parece que las personas tienen células, entonces vamos a meterle células también. Que no sé cuántas tiene, así que no le voy a poner un default. Pero sí le voy a agregar un destruir células. Células a destruir. Le ponemos célula menos igual, destruir, células a destruir. ¿Esto está? Esto está. Ahora, algo que podemos hacer... A ver. Todo esto lo hicimos. Por otra parte, las enfermedades infecciosas pueden reproducirse a sí mismas duplicando las células amenazadas o afectadas. Le vamos a agregar el reproducir, donde duplica las células afectadas por igual a 2.
Las enfermedades pueden clasificarse como agresivas o no agresivas. Una enfermedad infecciosa es agresiva, bla, bla, bla. Bueno, acá hay una explicación. Vamos a dejarlo ahí en suspenso. Ahora vemos para qué sirve o para qué no sirve. Después dice, las enfermedades se atenúan según la cantidad de medicamento que les dan. Cada una disminuye en la cantidad de medicamento recibida multiplicada por 15. Ok, este es el atenuar. Lo dejamos pintado por acá. Y nos gustaría saber todas las enfermedades que aún no están curadas. Esto lo podemos resolver después. Y se pide la codificación. Entonces vayamos con las cosas que nos quedaron en negrita. ¿Qué pediría la milésima parte? No entendí la pregunta, Juan. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, bajito. Y no, quería saber qué es lo que pide cuando, o si es que pide algo cuando dice la milésima. Sí, o sea, en el caso de la enfermedad infecciosa, Claro, sí, ahí lo que te dice es que aumenta la temperatura de la persona que tiene esa enfermedad en tantos grados como la milésima parte de las células. O sea, aumenta tantos grados como las células amenazadas sobre 1000. Si fuera la centésima sería sobre 100 o la décima sobre 10. vale. Ok, O sea, te sirve para determinar la cantidad. listo, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿En que tenga? Por ahora se entiende. Bueno, entonces vamos a una de las negritas. Dice, pero cada día que vive una persona con su enfermedad se producen sus efectos. Entonces, lo que quiere decir ahí es que cuando pasa un día, todas las enfermedades que la persona tiene produzcan el efecto que tiene, sea destruir células, aumentar la temperatura o lo que sea. Entonces, ¿cómo hago para vivir un día? O para representar... Yo lo que haría sería poner una variable dentro de enfermedad para representar el tiempo de infección, digamos. Un contador, y cada vez que le aplico, por ejemplo, el método para... ¿Cómo era el método de la enfermedad? Bueno, cada vez que aplico el método, cada vez que afecto, incremento en un día al contador, en un uno el contador. Ok. ¿Y qué hacemos con ese contador? Basado en esta cantidad de días. Ok, tenemos la cantidad, pero nosotros lo que queremos es que cuando pasa un día, le pasen cosas a la persona. Bueno, en el caso de enfermedad infecciosa, reproducir, aumentaría uno y reproduciría. O sea, dentro de afectar, o digamos, Ojo, pero... o pasa un día, o método nuevo pasa un día, afectaría, aumentaría, pasaría el día y reproduciría los efectos. Eso en el caso de infecciosa. En el caso de... Ojo que cuando pasa un día o cuando se producen los efectos, que es esto que está acá, Sí. no se reproducen. No. Como que no es una parte del efecto. La reproducción. Pero acá dice cada día que... acá dice cada día que que vive con su enfermedad produce sus efectos. Se producen sus efectos, sí. Sí. El efecto de infecciosa es este que está acá. Por eso sí. Y el efecto de autoinmune es este. Sí. Pero no es este. Ese no. Yo lo planteé como en persona. Bueno, pero ya tenemos clases diferentes, podemos en cada uno el transcurso. Yo lo planteé en persona, un método vivir
con enfermedad y después determino qué tipo de enfermedad es, porque pasan cosas distintas. Ok, o sea, en persona decirle, che, mirá, pasó un día, sí, o sea, Sí, lo primero que hay que determinar es que no hay forma de enterarte cuando pasan 24 horas ni nada. Tipo, acá se modela representando con un mensaje que pasó un día y alguien lo disparará, ese mensaje. Vivir día. Ahora, ¿qué pasa en este vivir día? De la persona. ¿Qué le pasa a la persona cuando vive un día? Se incrementa en un día la cantidad que vivió. Ahora necesitamos una cantidad que sea días vividos. ¿Para qué la necesitamos la cantidad? Porque cada día que pase con la enfermedad la va a producir los efectos. Ok. ¿Pero necesito la cantidad o puedo decirle que me produzcan el efecto ahora? en realidad necesito la enfermedad para después, de acuerdo a la enfermedad, determinar qué efecto me causa. Por una cosa que tenga una viral y otra cosa que tenga una autoinmune. Ok. Está bien. Por un lado, necesito interactuar con las enfermedades. Sí, interactuar con las enfermedades para que me afecte, ¿sí? Para que me pase lo que está lo que me debería pasar. ¿Sí? No sé, que me suba la temperatura, que me maten células, lo que sea. Sí. O sea, tengo que agarrar a cada enfermedad y decirle, che, haceme mierda. Porque además, las enfermedades, hay algunas que, por lo que yo entendí ahí, algunas que se pueden curar y otras que no. Entonces, pasado tantos días se puede curar la enfermedad y otra la vas a tener de por vida, digamos, como el lupus. Ok, puede ser. Ahora vamos por eso. Por ahora concentrémonos en hacer que pasen que pase eso. Como tratemos de resolver esta partecita que está en negrita. Entonces ahí alguien dice hay que hacer que utilicen el método afectar de cada enfermedad. Entonces, enfermedades. ¿Y ahora qué mensaje le mando a esto? ¿No podemos usar un for each? Ok, ¿por qué un for each? Y porque con ese for each podemos enviarle un mensaje a cada enfermedad que tengamos en la lista. Ok, pero también puedo usar un map. La pregunta es ¿por qué el for each? Porque tiene efecto. Porque tiene efecto, se mantiene. Claro, porque la idea o lo que queremos representar es que tenga efecto ese bloque. Está bien. No recuerdo si era así o así. Ok, ¿y ahora qué le decimos? Enfermedad.afectar. ¿Y qué le mando por parámetro? ¿Quién es la persona acá? ¿Se puede poner self? Self es uno mismo. Es una referencia a sí mismo. Sea porque me voy a pasar por parámetro o porque me necesito para mandarme un mensaje. Siempre puedo usar self. Self es una referencia a un objeto que, en realidad es una referencia, no es un objeto. Es una referencia que se apunta a sí mismo, al objeto receptor del mensaje. Buenísimo. Che, y tengo que contar, de esta forma, ¿necesito contar la cantidad de días? Actualmente, con lo que tenemos, ¿necesitamos la cantidad? A la persona no le importa. Por ahora no. Ahora no importa. Entonces, cumplido. Check. Gastón, hace falta modelar y modelamos que a la persona, no sé, comió o, no sé, tomó agua o se fue a bañar, yo qué sé. ¿Alguna otra cosa en el vivir un día?
Sí, no. Gastón está No. drogado. No, ya está. Ya está, son cosas que no nos importan. Si bien la persona vive, cuando vive un día, le pasan cosas, no sé. Le llega un mensaje de WhatsApp, se va a bañar, se cambia, no sé qué. Sí, todo bien, pero eso no nos importa para el sistema. Entonces, genial, no hay que hacer nada más. Ahora, dice que puede ir cambiando con el transcurso del tiempo, atenuándose o agravándose. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí, medio colgadito. Vamos a ver qué más dice. Después dice, las enfermedades pueden clasificarse como agresivas o no agresivas. Una enfermedad infecciosa es agresiva cuando la cantidad de células afectadas supera el 10% de las células totales del cuerpo. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a implementar esto. Enfermedad infecciosa. Método agresiva para saber si es agresiva o no. Acá necesita recibir la persona porque necesito las células totales. Entonces dice, una enfermedad infecciosa es agresiva cuando la cantidad de células afectadas, o sea, células afectadas, supera el 10% de las células de la persona. Persona.células. O 0.1 me da el 10%. Vamos a convertirlo en property. Si me pueden setear las células. Según Google, una persona tiene entre 10 y 100 billones de células. Entre 10 y 100 millones. Billones de células. Billones. No, bueno, ya fue. Si no le tiraba un at random entre esos. Números muy grandes. Que alguien lo escriba. ¿Qué le pasa a esto? Data. What? ¿Cómo se llama esto? Vamos a ponerle 10 millones. Billones, no billions. Por las dudas. Tendría en Billones. 4 maestros. ¿Qué? Mira, me dice 30 millones. Voy a ponerle 30. Voy a dejarle 30 millones. Joder. Ok. Y bueno, con esto tenemos el... Por otro lado, la autoinmune. Vamos a ponerle el mismo nombre por las dudas que en algún momento alguien las quiera usar de forma polimórfica. La autoinmune me dice que es cuando afectó a la persona por más de un mes. O sea, se produjo su efecto más de 30 veces. Y acá es donde sí es necesario la cantidad. Porque acá sí necesitamos saber cuántos días lo afectó. Entonces, en este caso necesitamos cantidad, días, afectación, se incrementa en 1. Cantidad de días de afectación. Sí, o sea, la cantidad de días no hace falta ponerla en todos, los ponemos en los que lo necesitamos. ¿Dudas, preguntas hasta acá?
¿Todos llegaron a algo así? Yo sí. Vamos. Bien, Dante. No sé si el resto no lo hizo, si se acobardó de hacerlo. Yo sé que parte. Decirlo. Definí persona completa y después fui sacando cositas y quedé trabado ahí. Ok. Bueno. Ok. Bueno, hay que seguir tachando las cosas en negro. Bueno, ahora sí. Ya no nos podemos hacer más los ignorantes y evitar el atenuarse, sino que acá nos dice cómo se atenúa. Dice, las enfermedades se atenúan según la cantidad de medicamentos que les dan, cada una disminuye la cantidad de medicamentos recibidos. Entonces, vamos a ir, vamos a ponerle... El atenuar yo lo pude resolver. ¿Cómo es? Metí en persona a tomar dosis. Ok. Un método, ¿no? Sí. Hice un self, enfermedades sin curar. For each, enfermedad. Enfermedades. For each. Y en el for each, enfermedad, igual mayor, enfermedad punto atenuar dosis. Ok, tomar dosis. Y después en enfermedad, yo la dividí celular infecciosa, ¿no? En la celular hice el método atenuar dosis y self curada. Chau. Me faltaba curada. Claro, Okay. entonces, sí, creo que no está la definición de cuando está curada. Ok. El tema... Ok, vayamos por ahí. Además, las enfermedades se actúan según la cantidad de medicamentos que les dan. Cada una disminuye la cantidad de medicamentos recibida multiplicada por 15. Entonces, por lo que me decías es tomar dosis, y bueno, if set curada, no hago nada. Vamos a negar y vamos a escribir lo que pasa cuando está curada. Yo tomar dosis lo definí en persona, en la clase persona, el método. Sí, sí. O sea, este lo puse acá. En persona. Está Se bien, delegan sí, las enfermedades y se llama tomar dosis también. Sí, bien. Y bueno, me falta el método curada, que ahora vemos qué pasa. Self, error. No tengo idea cómo hacer. Bueno. Tengo esto, así no me olvidé de implementar. Si está curada... Uy. Control Z, rompí el documento. Se me quiere cambiar el idioma por algún motivo. Ok. Dice. Cada una disminuye la cantidad de medicamentos recibida multiplicada por 15. Entonces, la idea es que dice que disminuye la cantidad de células afectadas. Entonces, las células afectadas se disminuyen en la dosis por 15.
Y el curada, que es y dice, y se curan en el caso de que no afecten a más células. Entonces, o sea, básicamente dice que está curada cuando las células afectadas son 0. Return. Le pongo un menor igual porque esta cuenta tal vez se zarpa y lo sobrecura. Si no, la otra es hacer igual 0.max células afectadas menos la dosis por 15. O sea, como máximo, toma el máximo entre 0 y el resultado de esta cuenta, y en este caso ponemos igual 0. Ok, ¿hasta acá alguna duda o más o menos? Ahora el curada te lo respondí más o menos. Sí, sí. ¿Alguna duda con esto? Ahora, esto lo hice para enfermedad infecciosa. ¿Cómo hago para enfermedad autoinmune? ¿No es lo mismo? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Control C, Control V. Ah, pará, me olvidé también el curada. Qué gil. ¿La enfermedad autoinmune se cura o no? Se prolonga Acá el dice que tiempo. las enfermedades se curan. No aclara si es la autoinmune. Parece que sí, según este enunciado. Entonces hice control C, control V, copié 2 métodos, lo puse en otra, ¿cómo es que se llama? En otra clase. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué pasa cuando hago eso? ¿Qué pasa cuando hago eso? Cuando hago el control C, control V y pego código y lógica en varios lugares. ¿Duplicas lógica? Duplico lógica. ¿Y cuáles son las consecuencias de que duplico lógica? Muere un gatito. Exacto, escucho así de fondo que está sufriendo. Sí, o sea, es un problema duplicar lógica. Entonces, no tenemos tenemos una posible forma de resolverlo con las herramientas que vieron. Se puede llegar a resolver. Vamos a ver que hay otra. Y así que esa forma de resolverlo con las herramientas actuales, al menos ahora no la voy a dar. Pero sepamos que tenemos un problema. Esto, hoy se lo estuve mostrando a mis grupos, pero lógica duplicada. Sí, o sea, si ustedes ponen un comentario to do, como para que sepan, si van después a Windows, Show View, Other, ponen Task, entran acá, les va a aparecer una pestaña nueva que dice Tareas, Task, y les van a aparecer todos los comentarios que hayan puesto con to do. Entonces, si les corrigieron el TP o vieron una cosa que no les gusta y después quieren mejorar, le ponen to do. Y no, después, un mes después, cuando solemos retomar el trabajo práctico y la gente no se acuerda de qué venía el trabajo práctico,
puedo agarrar y decir, me faltó corregir esto. Bueno, vamos a corregirlo antes de la reentrega, si Gastón está feliz o el ayudante está feliz. Entonces, tip, pueden guardar to-dos para cosas para resolver y después los tienen todo en un listadito. Cuando lo resuelven, borran el to-do y listo, y se olvidan del quilombo. Entonces, vamos a anotarlo en nuestra libreta invisible de cosas que nos importan, ¿sí? Pero lo vamos a resolver más tarde, en 5 minutos. Pero bueno, ahora resolvimos esto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, nos queda esto. Todas las no curadas de una persona. Sería las enfermedades. Vamos a ponerle una versión. Enfermedades.filter. Enfermedad, flechita. La curada, no. No, perdón, sí. Está bien, queremos las no curadas. Enfermedades no curadas. Y si queremos hacer el vivir un día, podemos hacer incluso self. Solo las no curadas. Y esto nos evita poner el if acá, por ejemplo. Si yo hago el tomar dosis a las no curadas, ya le saco el if que está acá. Listo. Solo el tomar dosis produce el efecto necesario. Pero seguimos teniendo lógica repetida acá distinta. No, acá también repetida. Estos dos métodos están repetidos. Entonces, nos quedó esto. Puede ir cambiando a medida que transcurre el tiempo, atenuándose, lo cual lo resolvimos, o agravándose. Que me imagino que el agravarse es el duplicar del autoinmune. Así que con esto estamos. Fue la única... Es el único momento que habla de agravarse. Así que suponemos que es esto y listo. Ya resolvimos el ejercicio. Súper rápido en 20, no sé, media hora. No sé cuándo empezamos. En media hora. Pero acá tenemos un problema. Tenemos un ejercicio resuelto, pero un ejercicio que no aprobaría un parcial, que tiene problemas de lógica duplicada. ¿Sí? Que si cambia la forma de tomar dosis, tengo que acordarme de ir a 2 lugares a cambiarlo, ¿sí? A las 2 enfermedades que tengo. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Sí? ¿Quién podrá resolver esto? ¿O con qué herramienta? Consulta. Las clases, ¿para qué nos sirven? Para que haya diversos objetos que hagan lo mismo. Que hagan lo mismo, sí. Muy bien. ¿Qué sería eso? Como que puedo generar diversos objetos, entonces me funcionan como que... No sabría. No. O sea, si se lo quieren explicar como a su primo que no conoce tanto y le dicen, bueno, sí, las clases son como... ¿Qué? Físico. Como una plantilla para que todo lo que querés haga eso. Digo, y a lo mejor para lo que vos decías, es como una forma de definir ahí arriba lo que van a hacer y sin repetir en cada una. Exactamente, nos sirven como moldes, como plantillas,
y para generar nuevos objetos, respetando un comportamiento, teniendo ciertos atributos y demás. Y si tuviéramos una plantilla para las plantillas, una metaplantilla, o sea, existe una forma, que ahora vamos a ver, que es para que las clases reciban comportamiento de otras clases que hereden el comportamiento. Entonces, la idea es, vamos a separar las dos enfermedades. Sí, así lo tenemos en otro archivo. Vamos a ponerle enfermedades. Y acá a Doctor Casa le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner persona. Y acá pueden tener varios archivos de vuelo, es lo recomendable. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar el comportamiento común entre estas dos clases, ¿sí? La lógica duplicada, y ponerla en otra clase. ¿Cuál sería la lógica común? Esto. La clase, ahora le damos un nombre, pero le ponemos el comportamiento común. Lo vamos a borrar de las dos, o sea, lo vamos a dejar en una sola. Y le vamos a dar un nombre a esta clase. O sea, como es la plantilla de la clase enfermedad infecciosa y de la enfermedad autoinmune, o sea, es una generalización de las otras dos, ¿qué nombre se les ocurre? ¿Se les ocurre algún nombre? ¿Enfermedad? Enfermedad, exacto, es como lo más genérico, es algo que le pasa a todas las enfermedades. Entonces le vamos a dar eso. Y no solo podemos llevar métodos, ¿sí?, a esa generalización, sino también podemos llevar atributos. Por ejemplo, puedo llevar el atributo células afectadas. Y ya está. Lo resolví. Células afectadas. O sea, ya tengo una clase, una plantilla que me sirve para que otras clases tengan ese comportamiento y esos atributos. ¿Cómo relaciono mi clase más genérica, más general, con las clases más específicas, con las que agregan un poco más de comportamiento? Hay que, en la declaración de la clase más específica, hay que decirle que hereda, ¿sí?, de otra clase. En este caso, de la clase más genérica. Ponemos inheritance, que básicamente es hereda en inglés. La clase enfermedad autoinmune hereda comportamiento y atributos de la clase enfermedad. O sea, lo que estoy diciendo con esto es, todo lo que esté en tu superclase, yo lo voy a tener. Voy a tener mi atributo y tus métodos que hayas definido. Entonces, si vamos a ejecutar esto, y con la consolita, supongan que creo una enfermedad. Var, enfermedad, e instancio una clase enfermedad infecciosa, que son las que nos interesan a nosotros. Instanciamos una enfermedad infecciosa. Tengo que decirle cuántas células afectadas tiene. Células afectadas.
fíjense, me crea un objeto de enfermedad infecciosa. Hasta ahí, parecido a lo que venimos viendo. Si yo hacía new de una clase, me generaba un objeto a partir de esa clase. Ahora, una cosa que ya vemos que tiene, fíjense, tiene células afectadas. Che, pero la clase enfermedad infecciosa no tiene células afectadas. No está el atributo. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó porque lo heredó. Sí, dijimos que enfermedad infecciosa era una enfermedad. Entonces, va a heredar o va a tener los mismos atributos que sus superclases, se lo llama. O sea, la genérica se la llama superclase. Entonces, fíjense, tiene células afectadas también. ¿Qué mensaje le puedo mandar a enfermedad infecciosa? Todos los que tienen enfermedad y todos los que tienen enfermedad infecciosa. Exacto, todos los que tienen enfermedad e infecciosa. Muy bien. Por ejemplo, le puedo mandar reproducir. Así que es uno de los que tiene la enfermedad infecciosa. Ahora, también le podría decir si está curada. ¿Le puedo decir si está curada? Si no les vendí humo, se lo podría decir. ¿Sí? Entonces, le mandamos el mensaje y funciona. Para, Gastón. Pero vos hace un par de clases me dijiste que cuando yo le mando un mensaje a un objeto, se ejecuta el método lookup y el método de búsqueda. Y el método de búsqueda, por lo que me dijiste, era, si yo no lo tengo, se lo pido a mi clase y si no, rompe. Pero mi clase no lo tiene, yo no lo escribí en ningún lado el método. ¿Qué onda? ¿Cómo funciona esto? Cosa rara. Entonces, yo les dije que en realidad había unos pasos extra en el método lookup. ¿Qué pasos extra? Por ejemplo, el paso extra es, si yo no lo tengo, lo busco en mi clase. Enfermedad infecciosa, ¿lo tiene o no lo tiene? No, no lo tiene. Ok. Si enfermedad infecciosa no lo tiene, se lo pide a su superclase. ¿Quién es la superclase de enfermedad? Perdón, ¿quién es la superclase de enfermedad infecciosa? Enfermedad. Entonces le dice, che, enfermedad, ¿tenés el método curada? Sí, tomá, Gastón, yo tengo. Es este método. Ah, bueno, y lo ejecuto. Y por eso me devuelve un false. Porque si bien enfermedad infecciosa no tiene el método, sí curada. ¿Y si le digo otro string? ¿Qué opina? ¿Me da algo? ¿No me da algo? ¿Rompe? Y rompe porque no existe ni en la superclase, ¿puede ser? Vamos a ver. Lo mejor de sistemas es que escribo algo y puedo probar. Me retorné un string. ¿Qué pasó? Ah, pero habías puesto algo de enfermedad infecciosa en algún lado, ¿no? No sé. Vamos a buscar el método de tu string. Self, enfermedad infecciosa. ¿Tiene tu string? No. Voy a la clase. La clase enfermedad infecciosa. ¿Tiene tu string? No, no lo veo acá. Son estos tres los que veo. Ok, bueno, vamos a su superclase. Su superclase, no. Tu string, no. ¿Cómo sigue el método lookup? Si no lo encuentra en la clase, sí, lo busca en
sea, si no lo encontré en enfermedad infecciosa, ¿en dónde lo buscó? Es que no hay nada más arriba. No sé. O sea, en enfermedad infecciosa, ¿dónde lo fue a buscar semánticamente cuando no lo encontró? Enfermedad. En enfermedad, exacto, en la superclase. Enfermedad, si no lo encuentra la clase semánticamente, ¿dónde debería ir a buscarlo? En su Superclase. ¿Nombre? en su superclase. Siempre si la clase no lo encuentra, lo busca en la superclase. Che, pero acá no pusiste ningún Igeris. Entonces no tiene superclase. Bueno, y eso es una mentira. Porque en realidad todas las clases heredan de algo y heredan de object. Si yo no pongo nada, hereda de object. Y vamos a entrar a object, a ver qué pasó. Object. ¿Tiene un toString? Sí, tiene un toString. Entonces, encontró el método en object y se lo pasó a enfermedad infecciosa. Enfermedad infecciosa, agarró y leyó, self.kindName. KindName, ¿lo tiene enfermedad infecciosa? Va de nuevo el flujo. Enfermedad infecciosa, ¿tiene KindName? No. Perdón. No. Enfermedad, ¿tiene KindName? No. Object, ¿tiene KindName? No sé, espero que sí. Sí. Y dice que es nativo. Nada, esto es cosa de bueno. Pero sí tiene el método. Entonces, fíjense como que en realidad todas las clases heredan de algo, heredan de object. Y si no lo encuentro en object, ahí sí rompe. Y object es como la raíz de la herencia. Es como la más genérica de todas las clases. Es la clase plantilla para cualquier objeto. Entonces, ¿hasta se entendió más o menos? Sí, sí. Sí. ¿Pregunta o algo? Sería como la clase tácita de la que heredan todos. Exacto. Clases, lo ponen un object, todo hereda de ahí. Todos heredan de object. Y por eso hay veces que pasan cosas raras como, o no raras, ahora dejan de ser raras, que si yo escribo enfermedad toString, me devuelve algo. Antes no lo sabíamos, era como, sí, me devuelve algo, pero magia, tipo, esto rompe con el método lookup que me venían enseñando. Entonces, unas cosas de nomenclaturas. ¿Cómo se llama? Fíjense, acá hay una relación entre dos clases. Primero, ¿cuándo uso herencia? Cuando tengo lógica duplicada y quiero generalizarla en otro objeto, en otra clase. Quiero generalizarla para que otras clases reutilicen ese comportamiento. ¿Sí? O sea, el objetivo de la herencia es generar una jerarquía donde yo puedo reutilizar comportamiento, una jerarquía semántica. Y nos sirve para evitar lógica duplicada. ¿Es la única forma de evitar lógica duplicada? No. Pero sí es una forma para cuando tenemos
cuando tenemos una especialización o cosas específicas y algo más genérico. Entonces, vamos a hacer un repaso de esto que estamos hablando. Antes, ¿sí? Antes de la herencia teníamos esto. Teníamos una persona que tenía enfermedades, temperaturas, células, sabe contraer una enfermedad, sabe vivir un día, sabe darte las enfermedades sin curar. Y teníamos enfermedades que sabían darte las células amenazadas e implementaban un contrato entre ellas que era saber atenuarse ante una dosis, producir efecto en una persona, saber si es agresiva o si está curada. ¿Sí? Tanto enfermedad autoinmune como enfermedad infecciosa sabían esas cosas. ¿Sí? O sea, esto es la solución antes de herencia. ¿Se acuerdan cómo era el grafiquito de esto? ¿Para qué escribía esto? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué escribo la I? Porque, o sea, esto es un diagrama de clases. ¿Qué me representaba esto que está acá? Perdón. La estructura de relación entre los objetos. Ok, me da una estructura de cómo están. La I es de interfaz. ¿Y qué representa una interfaz? ¿O para qué la grafico? ¿Puedo? O, sí, sí. Para tener claro, bueno, que es una redundancia, para tener claro qué es lo que va a hacer, qué contrato tiene con los demás. Creo que estoy hablando de más. No, qué contrato viene genial. ¿Para qué querés saber ese contrato? Para saber qué van a ser las clases, qué van a ser los objetos que se crean a partir de esa clase. Que van a ser los objetos que adhieran a ese contrato. ¿Sí? Que adhieran a ese contrato. Ahí está. Sí, o sea, las clases se van a crear a partir de enfermedad autoinmune y de infecciosa. Pero el contrato lo hago para saber qué mensajes van a entender esos objetos. Ahí está, eso. Y que hay un tercero que los va a utilizar. O sea, lo que yo quiero dejar plasmado en ese contrato es qué mensajes deberían entender todas las enfermedades o todos los objetos que representen una enfermedad, independientemente de qué clase se hayan generado o si son un well-known object. ¿Sí? Lo que quiero plasmar con la interfaz es, mira, cualquier cosa que quiera parecerse o quiera ser una enfermedad, tiene que entender estas 4 cosas. Si no las entiende, no es una enfermedad. No la van a poder usar como una enfermedad celular. ¿Sí? Esa es la idea, lo que representa la interfaz. Y probablemente la persona las esté usando de forma polimórfica las enfermedades, tanto para mandarle el mensaje atenuar, como para darle el mensaje producir efecto, como el de es agresiva o el de curada. Y probablemente las esté utilizando de forma polimórfica porque acá tiene una lista de enfermedades. Entonces, como que la persona no sabe, puede ser la autoinmune, la infecciosa, puede ser otra nueva que aparezca. Hasta ahí era donde estábamos. Si bien acá dice usted está aquí, en realidad es usted estaba hace 15 minutos acá, ¿sí? Con la interfaz. Ahora que pusimos una herencia, ¿sí? Vamos a ver que heredamos estado, como vimos recién, y comportamiento, ¿sí? Que son los métodos que agregamos a la clase, a la superclase. Y fíjense que comportamiento está más grande en la PPT. Y no es porque le pifié de letra. Es a propósito. Si tengo alto TOC, en general me doy cuenta de código duplicado, de si las cosas están mal alineadas, de si una letra está más chica o más grande. ¿Sí? Esta está a propósito. Está a propósito más grande. ¿Por qué?
Porque el motivo más importante por el cual yo voy a heredar es para reutilizar comportamiento entre distintas clases. Si es por atributos, repetir un atributo no jode, no es problema, no tiene lógica asociada el atributo. Pero si tengo un método que está utilizando un atributo y haciendo una cuenta, y eso lo tengo repetido en varios lugares, eso sí es un problema. Porque si cambia el comportamiento, tengo que acordarme en todos los lugares que estaba para cambiarlo. Entonces, principalmente se utiliza para evitar lógica duplicada entre cosas que representan más o menos lo mismo. Es una relación entre clases, ¿sí? Fíjense que yo lo pongo en el código, pongo clase tal hereda de tal, ¿sí? Es algo que digo entre clases. ¿Cómo se grafica? De esta forma. Fíjense que es parecido a lo que teníamos antes, pero hay dos cambios. Esto deja de ser una I, deja de ser un contrato, ¿sí? Pasa a ser una clase, pasa a ser algo que se escribe en el código. Antes este contrato no se escribía en el código. Ahora la clase sí se escribe en el código. Y estas flechitas que son punteadas pasan a ser flechas continuas. Y fíjense que dice, enfermedad autoinmune apunta, ¿sí? O hereda, significa esta flecha, de enfermedad celular. Y enfermedad infecciosa hereda también de enfermedad celular. ¿Se entiende? El grafiquito es distinto, las flechas son importantes, por eso yo le decía, son 4 flechas o 5 el diagrama de clases. Apréndanlas porque significan cosas distintas. La flecha herencia es una flecha continua con el triángulo lleno y significa ahí una herencia y eso se refleja en el código con 3 clases en este caso. En cambio, si era una flecha punteada, se hubiera reflejado en el código como 2 clases. Y bueno, además significa, en esta clase yo puedo escribir métodos. En la otra no había un comportamiento default que quiero que se comparta entre autoinmune e enfermedad infecciosa. ¿Sí? Como que lo dejaba al azar. No al azar. O sea, cada una iba a tener que implementar el atenuar. Ahora, si yo digo que hay otra clase, enfermedad pepita, y hereda de enfermedad celular, lo que estoy diciendo ya de por sí se va a traer el comportamiento del atenuar y del curada. ¿Cómo funciona el método lookup? Que es esto que vimos recién. Creamos un autoinmune, le mandamos el atenuar. Tenemos este objeto. ¿Sí? Este objeto es autoinmune. ¿Sí? Acá no conocemos las clases. Cuando mandamos el atenuar, autoinmune no lo tiene. No lo encuentra. Si no lo encuentra, lo pasamos a buscar en la superclase. Lo busca y lo encuentra. Entonces ese código se lo pasa a Lupus y lo ejecuta en Lupus. Y si ese código dice self es Lupus, es la enfermedad autoinmune y arranca de vuelta el método lookup. Y el diagrama queda así. Con herencia, sin herencia y código duplicado. Con herencia y código sin duplicar. Check. ¿Sí? O sea, en este caso, lo importante fue no duplicar el código, no usar la herencia. Sino lo importante, lo que está ok es no duplicar la lógica.
Fíjense que lo único que cambia es esto pasa a ser una clase y las flechitas a nivel diagrama. ¿Una duda, pregunta? Más o menos se va entendiendo. Entonces, ¿cómo se lee esta flecha? Esta del contrato, de la interfaz, se comporta como. Yo lo que estoy diciendo acá es que la enfermedad autoinmune se comporta como una enfermedad celular. Se comporta como eso. En cambio, la herencia se lee como es una. ¿Sí? Se lee que la enfermedad autoinmune es una enfermedad celular. Ahora, ¿por qué es importante esto? El nombre, cómo se lee esa relación. Pues supongan, ¿sí? Abrir un archivo nuevo. Después pienso borrar. Suponga que tienen a Superman. Sabe volar. Y cuando vuela, su energía se disminuye en 1. Supongan que tiene un avión. Que también tiene energía. Supongo que tiene energía el avión. Y también sabe volar. Su energía, cuando le dicen que volar, resta 1. Che, lógica duplicada, ya está. Avión, hereda de Superman. Superman. Sí. Y ya está. Soy un champion. No dupliqué lógica. Está perfecto mi modelo. ¿Tiene sentido? Me parece que... Perdón. Sí, decime. No, seguí. No, era sí, tiene sentido, iba a decir. Yo creo, lo que pensé cuando lo escribías es que los dos vuelan de manera diferente. Entonces, si después quisieras usar herencia para esas dos clases, crear una superclase de la que hereden esas dos clases, el volar no va a servir para Superman y para el avión porque vuelan de manera diferente. No se van a poder heredar y no vas a poder sacar el método volar. Claro, pero eso sí volaran diferentes. Yo acá asumí que Superman y el avión vuelan igual. No porque si Superman tiene otros métodos específicos de superhéroe, el avión también los tendría. Bueno, eso es un problema. Bueno, está bien. Hagamos al revés. Supongan que acá Superman además sabe métodos salvar gente. Y acá hace lo que tenga que hacer. Ya está. En vez de hacerlo así, vuelo digo que Superman hereda de avión. ¿Tiene sentido? No, porque Superman no es un avión. Claro, no, o sea, semánticamente no tiene sentido. Superman no es un avión, es Superman. Sí, no vieron, es un avión, ¿no? Superman. Entonces, también hay que ver que tenga sentido la herencia. ¿Sí? De que me represente algo.
Lo más probable es que tal vez tengan lógica repetida. Tienen código duplicado, que no es lo mismo que lógica duplicada. Lógica duplicada es cuando tengo sentido en evitar la repetición. Acá es... Perdón, sí. Sí. Te interrumpo cada rato. Esto solo que yo lo que quería decir era que a Superman y Avión después le haces una superclase para eliminar cosas que estén duplicadas. Y esa superclase no sería ni un avión ni nada, sino algo de lo cual pueden ser... A ver, la superclase podría abarcar a ambas cosas porque sería algo que tendría lógica. No quise decir que el avión iba a heredar de Superman o viceversa. Ok. Podemos poner algo que vuela y decirle que los dos heredan de algo. O no sé, un superpoder omnímodo. Le ponemos un volador. Poner eso. Un volador. Son un volador. Bueno, al menos semánticamente tiene un poco de sentido. Superman es un volador. Es también un kryptoniano. Pero... Y el avión es una máquina. Pero bueno, eso es una cosa que vuela. Al menos tiene un poquito más de sentido. Lo que pasa acá es que también es... Che, ¿para qué tengo la clase avión? Si lo único que hace es heredar de volador. Puedo volarlo. Chau. O sea, lo ideal es que si una clase hereda, es que si define una clase es porque debería tener comportamiento. Si yo le digo a la clase que lo único que hace es heredar, como que tampoco sirve demasiado. Sí, usa la otra. No uses eso. Sí, entonces, ojo con eso, con generar una clase que lo único que hace es heredar de otra y no agrega ningún comportamiento extra. Entonces, ¿y para qué estás si no agregaste comportamiento? Chau, uso volador cuando quiero usar un avión. Bueno, eso. El es_un te sirve para validar eso, para chequear, ¿Superman es un avión? No. Entonces, como que ahí hay dos opciones. Que el nombre esté mal, o de Superman o del avión, o que haya planteado la herencia mal. ¿Sí? Entonces, por eso es importante leer la relación semántica entre estas clases, porque me va a dar una pista de si más o menos está bien o no. Más o menos, es una heurística. Más o menos puede llegar a estar bien. Si ya leo Superman es un avión, lo más probable es que esté mal. Y si leo algo que no tiene sentido. Si leo algo que tiene sentido, puede estar bien o puede estar mal. En general, tiende a estar bien, pero nada es seguro. Bueno, entonces, en esta herencia, aparte de leerse Zoom, de la que heredo comportamiento se la llama superclase. O sea, esta es la superclase, como Superman, pero superclase. O sea, superclase. O sea, de la más genérica es la superclase. La más específica, ¿sí? O sea, la que recibe el comportamiento de la superclase, se la llama subclase. ¿Sí? O sea, enfermedad autoinmune es subclase de enfermedad celular. Enfermedad infecciosa es subclase de enfermedad celular. Enfermedad celular es superclase de la enfermedad autoinmune o de la enfermedad infecciosa. Hasta ahí son superclase, subclase. En el diagrama, ¿sí o sí tienen que estar abajo? No, pueden estar arriba. Lo importante es a quién está apuntando esta flecha. Esta flecha apunta a la superclase, independientemente de si enfermedad infecciosa la tienen por acá arriba y la flecha apunta hacia acá abajo, sigue siendo que la enfermedad celular es superclase de la otra. O sea, siempre la flecha va de subclase a superclase. Como dijimos antes, la
la superclase es la más genérica, ¿sí? Y la subclase es la más específica, es la que agrega comportamiento extra. Vamos a decir que enfermedad autoinmune es una especialización, ¿sí? O sea, más específica de la enfermedad celular. O podemos decir que la enfermedad celular es una generalización, ¿sí? O sea, algo más genérico que la enfermedad autoinmune. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se ocurre algo? Yo tengo una sobre eso. ¿Cuántas clases puedo poner a la derecha del inheritance? ¿A alguien se le ocurrió eso? Ahí empezó. Bueno, y si pusiera enfermedad y además, no sé, otra cosa. Estaría bueno que herede de otro tema diferente del que pueda sacar métodos. Estaría bueno y no estaría tan bueno, ¿sí? O sea, trae un par de problemitas. Está. Trae un par de problemas por qué pasa si tenés el método redefinido, tenés el método afectar en las dos clases. ¿Con cuál te quedas? Pero, sí. O sea, eso es un problema. Entonces, eso de poner varias clases a la derecha de la herencia se llama herencia múltiple. Es una característica del lenguaje que la mayoría de los lenguajes no lo aceptan. El único que tiene herencia múltiple, por lo que dice mi memoria, es C++. El resto de los lenguajes tienen herencia simple, que es heredad de una sola clase. Y tienen otro mecanismo extra para hacer algo parecido a eso que decías vos, de traerte más comportamiento de otras clases. Tiene otro mecanismo que no se llama herencia, se llama bla. Si quieren saber cómo se llama ese mecanismo, en tercer año hay una electiva que se llama TADP, Técnicas Avanzadas de Programación. Pueden cursarla y verlo ahí. Y no es algo que se dé en la carrera, en las materias obligatorias. Pero si quieren seguir viendo así como, bueno, che, y si quisiera herencia múltiple, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, TADP les va a dar una respuesta, o al menos le daba una respuesta hace un par de años. Ahora no estoy muy seguro. Seguramente sí. Entonces, herencia simple tenemos en Wollock, ¿sí? Yo puedo heredar de una sola clase. ¿Eso significa que enfermedad no puede, no sé, heredar de virus? Por decir algo. ¿Enfermedad puede heredar de virus? Sí, pero de una vez. Bueno, deja. ¿De una? No, ya estoy más cansado que nada. Ya estamos cerrando. No. Digo que solo podés heredar, perdona, ¿verdad? Que solo podés heredar de una a la vez, o sea, no al mismo tiempo, o sea, heredás solo de uno. Podés heredar de una, o sea, tu superclase puede heredar de una clase y no hay problema, ¿sí? Entonces, de esa forma terminarías heredando como de dos, porque heredás de enfermedad, más que es todos los métodos que tenga enfermedad, más los que hereda de su superclase. Entonces, como que podría llegar a heredar de dos siempre y cuando vaya hacia arriba, ¿sí? O sea, siempre y cuando dependas de tus superclases. Vos, clase, no podés heredar de más de una, pero tus superclases pueden seguir heredando de otras y eventualmente vos tengas comportamiento de muchas clases. Bueno.
pregunta, duda o algo? No. Bueno, hay más cosas sobre superclases y subclases, pero las vamos a ver la clase que viene. La clase que viene creo que la va a dar Martín, creo. Así que nada, trátenlo bien, charlenle más que a mí, por favor. Igual, si no, me voy a poner celoso, así que no sé qué les conviene. No, nada. Si estaban ya muertos y no llegaron a seguir el ejercicio, primero, recomendación, traten de hacerlo solos la primera parte. Si es que no lo habían hecho. Segunda recomendación, vean el video de nuevo, porque este es un ejercicio relativamente simple comparado con los del parcial, no es algo súper complejo. Comparado con los del parcial. No estamos tan lejos del parcial, ¿sí? O sea, la herencia es una de las últimas cosas grandes dentro de objetos. Quedan otros temitas que son más de práctica, entender, darle nombres a las cosas, pero como las cosas de programación, técnicas de mecanismos y eso, la herencia es la última como herramienta grosa que van a ver. Y el resto es darle nombre, practicar, tener otras alternativas. Así que es importante que vayan aceitando todas las cosas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puede ser que ya subió las clases, la última clase o las últimas dos? Falta una sola a subir, Okay. sin contar esta. Calculo que en este fin de semana subo la de hace 2 semanas y la de esta clase. Ok. El video. Gracias. Pero recuerden que también están los apuntes, ¿sí? En el seguimiento de clase. Los apuntes a veces dicen alguna que otra cosa más que es importante para la materia. Así que, más allá de los videos, acuérdense de leer los apuntes. Sí, eso es importante, porque yo asumo que los leen. ¿Sí? Entonces, tal vez hay alguna cosita que tal vez sirve para el parcial. No van a tener temas como temas que no hayan visto, pero sí tal vez les da un ejemplo más, les refuerza una idea, le da un nombre a otra cosa. Entonces, es importante que los lean los apuntes, más allá de los videos de las clases. Y que aunque no estén los videos, están los apuntes de la clase que los pueden leer, que tienen ejemplos, que arrancan como si no hubieras visto un ejercicio, arrancan como de un ejercicio de cero. Entonces, acuérdense que están los apuntes también. Eso es lo otro que les quería decir, que justo un par me habían preguntado. Están buenísimos los apuntes. Sí, son muy buenos, muy completos. Quien sea que los haga, me cae bien. Sí. Ferdodino es un gran hacedor de apuntes. En gran parte muchos son de él. Hay otros que no, o hay otros que son complementarios con otros docentes, pero en general los apuntes los hace Fer. O hizo gran parte de los apuntes. Es el docente de los, creo que miércoles a la noche. Nada. Bueno, eso. Recomendaciones sobre los ejercicios. Practíquenlo. Y demás. Seguramente les vamos a mandar la segunda temporada de Doctor Casa para que la vayan viendo. Sí, creo que hay algunas cosas que ya pueden resolver. Sí, hay una temporada 2. Y Martín seguramente se base con eso la clase que viene. Así que nada, eso. Bueno, los dejo, que esto ya se extendió bastante. Y cualquier cosita vamos viendo. Manden mensaje por Discord si tienen dudas y vamos hablando. Chu. Dale. Chao, hasta la próxima. Nos vemos.